Pero bueno, vamos a hablar de los Estados Unidos, Daniel. Hay una realidad sumamente interesante y cualquiera puede decir que se trata de Estados Unidos, un país prisión, un país donde la industria carcelaria es prácticamente única en el mundo, no tiene comparación lo que se está desarrollando ahí hace mucho tiempo. Pero quisiera que nos comentara, si yo te digo Estados Unidos, país prisión, ¿a qué te refieres exactamente? Mucha gente puede sorprender esta declaración porque piensan en el Gulag soviético, en las prisiones carcelarias a China, Corea del Norte, pero Estados Unidos es un país prisión. Mira, mientras que los Estados Unidos sancionan a los miembros, esto pasó ayer del Corte Internacional de Justicia en La Haya, exigen que países respetan los derechos humanos de otros países o de sus propios países. Dentro de Estados Unidos salió un nuevo caso policial ayer, justo en Rochester, está en Nueva York, donde asesinaron a un hombre que básicamente el hermano pidió ayuda para su hermano. Y vinieron la policía y le asesinaron al hombre, y esto sale ahora 4 meses después con las imágenes absolutamente escalofriantes, como le metieron una bolsa en la cabeza y le tenían ahí inmovilizado en el suelo, y después dispararon a bocajarro y mataron al pobre hombre. Date cuenta que hablando del sistema carcelario en los Estados Unidos, que le llamamos Gulag, y es Gulag porque tú tienes más de 2,5 millones de personas que se pudren en los cárceles. Fíjate, Antonio, Estados Unidos tiene un 25% de la población mundial encarcelada y solo 5% de la población. En Estados Unidos, 2 millones de niños son arrestados cada año y 95% por delitos no violentos. Estados Unidos encarcela 5 veces más niños que cualquier otro país en la Tierra. De hecho, si fíjate otro dato escalofriante, lo estaba mirando esta mañana, 1 de cada 6 afroamericanos, es decir, negros, y 1 de 36 hispanos han estado en la cárcel desde el año 2001. Son números difíciles de tener en cuenta. Ahora, ¿por qué es un tema candente hoy en día? Bueno, porque la vicepresidenta por el Partido Demócrata, Kamala Harris, la VP de Joe Biden, es una persona absolutamente metido en todo el elemento sucio y ilegal del sistema carcelaria privada. Kamala Harris desafió repetida y abiertamente las órdenes muchas veces del Corte Suprema de Estados Unidos para, por ejemplo, reducir el hacinamiento de las cárceles de California mientras se desempeñaba como fiscal general del estado. Y trabajando conjunto con su ex amante, el gobernador del estado, Jerry Brown, Harris y su equipo legal presentaron mociones que fueron condenadas por jueces expertos legales como obstruccionistas de mala fe y sin sentido, en un momento incluso sugiriendo que la Corte Suprema carecía de jurisdicción para ordenar una reducción en la población carcelaria en California. La intransigencia de este trabajo legal resultó en que los jueces que presidían el caso consideraron seriamente la posibilidad de declarar al Estado en desacato al tribunal. Y esta es la tipa que ahora mismo es la vicepresidenta por Partido Demócrata. Pero date cuenta que nada de esto está saliendo en los medios de comunicación, ni tampoco que es el negocio carcelario, es el negocio donde los demócratas, más que cualquier otra, aunque obviamente es una cosa en par, tanto republicanos como demócratas, es el negocio sucio carcelario como negocio donde ganan muchísimo dinero Sí, esa gente. hemos visto cualquier cantidad de películas, de documentales, de, bueno, básicamente cómo los afroamericanos están, muchos de ellos predestinados a terminar parte de su vida o terminar su vida, de hecho, en las cárceles. Y también hemos visto documentales como en las cárceles se están produciendo cualquier tipo de elementos, ¿no? Desde carteras Louis Vuitton, son industrias, son fábricas. Yeah. Y estas fábricas están allí, la gente no lo conoce. Cuéntanos un poco, usaste el término un negocio, las cárceles en los Estados Unidos es un negocio, que incluso muchos entienden, cotizan, trabajan para empresas que cotizan en la bolsa en Wall Street. Cuéntanos un poco de qué se trata este tema de prisión negocio, ¿no? En Estados Unidos, en los Estados Unidos. Pero ten en cuenta una cosa, que no debería de sorprender absolutamente a nadie el auge de las prisiones privadas. Y quizás inquietante y con buena razón, los incentivos económicos involucrados son obvios y atroces. Por ejemplo, algunas de las compañías más conocidas
habían visto sus ingresos incrementarse en más de 500%. Estamos hablando en los últimos década y medio. O sea, mientras que el país está en quiebra, mientras la gente por millones y decenas de millones están perdiendo su trabajo, tú tienes el negocio carcelario con las empresas que cotizan en Wall Street aumentar sus ganancias en 500%. Te pongo un ejemplo. O sea, cuanto más presos hay en el sistema, y no solo se trata de bolsas de Louis Vuitton o cualquier producto que van produciendo, cuando más presos hay en el sistema, mayores son el valor de las acciones de las empresas implicadas que cotizan en el Wall Street. Te pongo un ejemplo. En 1996, cuando una empresa que se llama Cornell salió a bolsa, sus acciones valían $24,241 por cama. Esto significa que por cada contrato que Cornell llegó a cerrar, el albergar a un preso, sus acciones van subiendo en el valor de un promedio de $24,241. Entonces, no debería de extrañarnos que un preso, por ejemplo, condenado a 20 años de cárcel, tiene un flujo de caja 20 años asociado a su encarcelamiento, en lugar de uno que está solo un periodo de encarcelamiento mucho más corto, de muy poco tiempo, o uno con derecho a libertad condicional. Entonces, para el sector carcelario privado o para Wall Street, para el mundo capitalista, este es malo. Entonces, Kamala Harris, o sea, más de una vez, miles de veces le pillaron manteniendo a los negros, que supuestamente defiende, y a los latinos encarcelados sabiendo perfectamente que estaban inocentes. Y todo esto significa que el gobierno de Estados Unidos ha creado un número significativo de intereses privados, es decir, empresas de inversión, bancos, abogados, auditores, arquitectos, empresas constructoras, promotores inmobiliarios, banqueros, académicos, inversores, que tienen un interés personal monetario en aumentar la población carcelaria y mantener a la gente tras las rejas el mayor tiempo posible. Pero cuando estamos hablando de sistema prisión, la gente no entiende que esto es absolutamente vinculado a los intereses capitalistas y sobre todo la cotización de estas empresas en Wall Street. Daniel, hablemos un poco de la violencia en los Estados Unidos. ¿Dónde va a parar todo esto? Porque cada mes aparece un evento que desata mayor violencia. Ya vimos lo que pasó, bueno, prácticamente hace 15, 20 días con este otro muchacho que, bueno, tiroteó a la policía y se desató el pandemonio en ese lugar. Y así, bueno, está en gran parte de los estados de Estados Unidos. Trump está luchando por la reelección y controlar los focos de violencia. Cuéntanos un poco. Mira, Antonio, mientras que las empresas privadas sean dueños de una parte importante de los cárteles en los Estados Unidos, en ese sentido, absolutamente estamos hablando de cárteles privados. Entonces, en Estados Unidos, el que tenga recursos, ¿sabes? Esa gente para presionar al Congreso, a los legisladores estatales para mantener la alta tasa de encarcelamiento, eso es una espiral de violencia sin cesar. Porque si reduces la cantidad de personas, obvio, tras las rejas, los ingresos de estas empresas disminuyen y por lo tanto existen conflictos de intereses entre los gobiernos estatales, regionales, las policías, los sindicatos que impiden cualquier intento de reducción de la población carcelaria. Además, date cuenta una cosa, que en los Estados Unidos existe lo que se llama fichaje racial. En inglés se llama racial profiling. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, donde Rudy Giuliani era el alcalde en la época de los años 90, el principios después, obviamente, del atentado del 11 de septiembre, hay 4 millones de casos de fichajes raciales, es decir, documentados por la misma policía. ¿Qué significa esto? Que los jóvenes latinos y los negros, los afroamericanos, son detenidos y cachados constantemente y resulta que el 90% de los casos, esa gente son absolutamente inocentes. Pero esta espiral de violencia te lleva a los asesinatos, de la violencia que estamos viendo, y después viene la Antifa, viene Black Lives Matter, viene todos los sorositas, clintonoides y compañía, para llevar a cabo esta limpieza étnica de las ciudades y la ruptura del país como un país unido. Así es. Y bueno, ahora mismo recordando la canción de Bob Dylan, de Hurricane Carter, la película de Hurricane Carter, que bueno, el gran campeón de boxeo que fue encarcelado
eh, siendo inocente y tuvo que salir prácticamente 30 años después de estar encarcelado. Estamos hablando de un sistema muy viejo. Y por otro lado, bueno, las encuestas se empiezan a mover con más, digamos, dinámica. Y ya, bueno, está alrededor de 7 8 puntos según las encuestas, la diferencia entre Trump y Biden. Y Biden mostrándose como el amigo de las minorías en esta campaña. Cuéntanos, ¿a dónde va esta estrategia de Joe Biden y por qué? Mira, aunque Joe Biden se postula como amigo, digamos, entre comillas, de las minorías y habla de Estados Unidos como país más libre del mundo, ojo, durante la presidencia de Clinton Gore, la población carcelaria en Estados Unidos se incrementó de 1 millón a 2 millones de personas. Es decir, la administración Clinton tomó el trabajo de los presidentes Nixon, Reagan y Bush padre y promovió de forma muy agresiva la expansión y la ejecución de la guerra contra las drogas con una pasión que era difícil de entender, difícil a menos y hasta que uno se da cuenta de que el sistema financiero estadounidense era profundamente dependiente de entre 500 mil millones y $1 billón anuales del dinero sucio. La globalización de las empresas, un déficit cada vez más agudo y las burbujas, obviamente, y no solo inmobiliarias, sino todas que estamos viendo ahora mismo con esta quiebra sistémica, necesitaban atraer grandes cantidades de capital. Y para poder atraer el capital financiero, se necesita tener un sistema capitalista que permita el lavado de miles de millones de dólares obtenidos de la delincuencia organizada, porque eso es delincuencia organizada, estoy hablando de la mafia. ¿Sabes? Y esta maquinaria de guerra. Y ahí está los demócratas, ahí está Joe Biden, es amigo. Con amigos como Joe Biden, mejor no tener enemigos. Así es. Y bueno, ya acercándonos a las elecciones, noviembre de 2020. Y ya por último, queríamos tocar el tema de cómo se aprovecha una gran masa de gente pudiente en los Estados Unidos de la vivienda, ¿no? Y sobre todo de la vivienda de los pobres. Esto se ha convertido también en algo trágico. No es nuevo, es viejo, pero pareciera que en momentos de crisis se recrudece, ¿no? Gente que no puede pagar su mortgage, sus hipotecas, que no puede cubrir los gastos de su casa y ahí llegan estos buitres. Cuéntanos un poco la preocupación por un gran número de norteamericanos que son víctimas, ¿no? De la gente que sí tiene y termina aprovechándose de la situación. Mira, es una cosa tan cruel que si uno no se da cuenta que es verdad, es absolutamente imposible creerlo. Te pongo un ejemplo, que a lo mejor puedes hacer es un ejemplo concreto. Vamos a hablar de la barriada del Sud Central de Los Ángeles, South Central LA. Para la gente que vive en los Estados Unidos, en Los Ángeles, conocen este barrio. Esto es como si fuera Harlem de Los Ángeles. Entonces, la epidemia de crack, cocaína crack de los años 80, que devastó las comunidades más pobres de Estados Unidos en los años 80, ¿no? Envió a cientos de miles de personas pobres a la prisión. La limpieza étnica es un poco más complicada cuando estamos hablando de Los Ángeles o de Estados Unidos que, por ejemplo, si estamos hablando de África o de Kosovo. Es esencial en una democracia, y la voy a decirlo entre comillas, conseguir que la gente se limpie, mejor dicho, de una manera que pareciera como si lo estuvieran haciendo a sí mismo. Es decir, necesitan un suicidio social inducido, que se drogan y se matan solos. Así que la pregunta de la élite, ¿cómo conseguir que la gente se suicide? Bueno, es muy fácil, haciendo atractivo para sus hijos ganar dinero de forma ilegal. Y la droga, obviamente, y el alcohol son excelentes herramientas para este fin, sobre todo cuando se combinan con el fácil acceso a las armas que tú tienes en Estados Unidos. Después vienen los arrestos de una manera muy visible, muy pública y muy mediática. Y acto seguido se crean historias para que la gente se culpan a sí mismo de lo sucedido. Por ejemplo, la marca Coca-Cola o Pepsi-Cola equivale buen sabor, los negros es igual culpable de la venta de drogas ilícitos y de la crimen. Cada cosa tiene su imagen. Coca-Cola es una cosa, los cigarros Marlboro es el cowboy americano, los espacios abiertos, el caballo, etcétera, etcétera. Y el negro, bueno, drogadicto criminal. Y apoyarlo al máximo a través de los medios de comunicación nacionales, cuyos propietarios son los contratistas de defensa, accionistas de cárceles privados, fondos de inversiones y otros intereses corporativos.
Así se crea tendencia social a escala nacional y después a escala global. La guerra contra la droga, la guerra contra el terror, la guerra contra el COVID, la guerra contra los seres humanos. Durante la década de los años 80, es decir, la administración de Reagan y de Bush, decenas de miles de familias afroamericanas de clase media asalariada con hipotecas perdieron sus hogares. ¿Por qué? Porque hubo tiroteos, tú tienes el deterioro general de vecindario, los traficantes de crack se convertían en vecinos, los hijos morían acribillados a balazos en medio de una guerra de bandas criminales o ingresaban a las cárceles por tráfico de drogas, es decir, dinero fácil. Y para no hundirse de todos, estas familias afroamericanas de clase media y baja dejaban sus casas y se marchaban sin más. Y la casa en que vivían y que tenían una hipoteca, digamos, de $100,000 o de $200,000, lo vendían por $20,000 o lo perdían directamente porque nadie quería comprarla para vivir en un barrio lleno de narcotraficantes y drogadictos. Después, alguien venía y te lo compraba por peniques o por 10% de su valor. Y sabes, cuando yo estaba investigando esto hace muchos años, cuando escribí mi libro Imperio Invisible, yo me di cuenta quiénes son estos alguien que estaba comprando las casas de la gente que perdían todo. Bank of America, JP Morgan, Chase Manhattan Bank de la familia Rockefeller. Es decir, te venden la hipoteca, te endeudan hasta las cejas, después empieza la guerra por drogas en tu barriado, tú te marchas, tus hijos van a la cárcel para trabajar y engrosar las cuentas de empresas de Wall Street y ellos se hacen con tu vivienda. Así que el modelo económico es el mismo que siempre ha aplicado la élite gobernante. Utilizar el dinero de la gente pobre para robarle su tierra. Es decir, hasta la gente pobre compra drogas usando su propio dinero. Usa este dinero para traer más drogas, para liquidar el valor de la propiedad y después compra esta propiedad. Lo mismo ha sucedido en todo el país, no solo en Los Ángeles. También en Detroit, también en Baltimore, en Filadelfia, en Atlanta y en otras partes. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo hoy. Es decir, esto no es de ahora. Lo que está pasando ahora viene de antes. Por ejemplo, ya para terminar, en 1967, después de los disturbios de Detroit, se convirtió en la política del gobierno de Estados Unidos. No más de un cuarto de la población de cualquier ciudad importante debe ser minoría. Lo llaman la desconcentración espacial, que a mí realmente me suena nazi. Entonces, si tú miras la política nacional del gobierno americano, es cinismo multiplicado al factor de, no sé, infinito, porque están destruyendo la fibra del país, están destruyendo lo que ellos mismos llaman el sueño americano, que no es un sueño, es una pesadilla, y las consecuencias de esta pesadilla estamos viendo ahora. Estoy obviamente en contra de la violencia que estamos viendo en la destrucción del país, porque esto tiene repercusiones a nivel mundial. Pero tenemos que entender de dónde viene todo esto. Y esto no es el fin, solo es el principio. Estamos a las puertas de una guerra civil en Estados Unidos y muchas de las consecuencias o las causas de lo que viene ahora empiezan de hace mucho tiempo atrás, llevado a cabo por las mismas fuerzas que hoy en día pretenden ser presidentes de Estados Unidos.